que hace que el ser humano se arrepienta. Vamos a leer la Biblia, Job capítulo número 29. Dice la palabra del Señor, capítulo 29, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Vamos a orar que sea Dios el que nos hable. El título de esta mañana es un resumen de la vida pasada de Job. Un resumen de la vida pasada de Job. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias por su misericordia. Te damos gracias por su bendición. Te damos gracias por su palabra bendita y gloriosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Que me uses ahora, que sea propicio a los hermanos, que sea propicio a los amigos. Es lo que anhelamos y deseamos en esta mañana, que por su palabra nos puedas edificar y podamos ser fortalecidos y podamos continuar el camino en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, toda persona definitivamente va a recordar los momentos buenos cuando está pasando los momentos difíciles. Eso es algo natural. Que uno recuerde, hombre, si yo estoy enfermo, pero no nací enfermo y he estado sano, pues es natural que yo recuerde mi tiempo cuando estaba sano. Que anhele vivir, que recuerde. ¿Por qué? Porque en eso yo estoy recordando que los buenos momentos. Estaré recordando las cosas bonitas que me pasaron. Y creo que una de las cosas que también a uno le pueden ayudar también es recordar, porque por ahí hay un dicho que dice que recordar es vivir. No sé, usted lo ha escuchado. Y cuando uno recuerda el pasado de las cosas buenas, porque no todo el pasado ha sido malo. Siempre uno ha vivido cosas buenas. Job recuerda su vida pasada. Su vida pasada, en comparación con lo que estaba pasando, pues es muy buena, porque fue una vida desde su juventud con Dios. Desde su juventud, un hombre próspero. Así que Job en este momento recuerda un momento de los versículos 1 al 6, está recordando, para tener como un pequeño resumen, está recordando de la comunión, de lo que gozaba él, de sus bendiciones con Dios. Ahora él no ve eso, ¿no? Pues él no tiene nada. Él también está, él se recuerda cómo el pueblo lo reconoció como un hombre justo, como un hombre que estaba delante de Dios y lo respetaban. Job también recuerda que él defendía a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Ayudó a los débiles y a los necesitados. Se opuso a los malos y rescató a sus víctimas. Job recuerda y también decía que él iba a terminar sus días sin que le pasara nada. Él deseaba tener un fin absolutamente tranquilo, sin ninguna, que no le veniera ninguna causa. Él contaba con el apoyo y el respeto de todos los que le conocían. Así que este es en resumen de este capítulo 29, para que
entremos a mirar algunos detalles de esa vida, de ese resumen de la vida de Job que está recordando. Volvió a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese, o sea, quién me regresase como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, o sea, como en los días en que me brindaba protección, en que me cuidaba, porque Job siente que Dios lo descuidó y lo dejó que fuera presa del mal, que el mal lo destruyera. Así que él siente eso, él siente que tuvo una vida donde estaba rodeado, y de hecho pues era así, porque el mismo maligno se lo dijo al Señor, ahí se lo sacó en la cara, dijo: no, lo que pasa es que Job lo tienes rodeado y yo no me le puedo meter, pero donde le quite esa cerca, esa protección que le tiene, mire que te va a blasfemar. Así que como Job no sabía qué era lo que le estaba pasando, ni de quién le vino la desgracia, ni por qué, así que él siente que Dios lo ha dejado, lo ha abandonado, que ya no tiene, no goza de esa bendición cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. O sea, él hacía que su luz siempre lo iluminara, él siempre caminaba y no tropezaba porque siempre iba en medio de la oscuridad, contaba con la ayuda de Dios. Pero en ese momento, pues no, él no siente que Dios esté alumbrándolo porque está ahí. Él sabe que él quiere buscarse a Dios, a ver dónde está escondido Dios. A ver, por eso he dicho yo, si yo supiera dónde está, yo iría hasta su silla. Por eso ha dicho, bueno, yo me le iría al norte, al occidente, al sur, a cualquier lado, pero no lo hallo. Pero la decisión de Job era tan linda que él quería encontrarse a Dios. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor reposaba sobre mi hogar o sobre mi tienda, dice así. En los días de mi juventud, yo contaba, mire que este es un hombre que caminó con el Señor desde su juventud. Ya no es un joven, pero recuerda que en su juventud estuvo con el Señor. Oiga, lo hermoso es que aún en la situación que está, él está recordando ese tiempo y él que pues anhela volver a ese tiempo, a esa realidad que Dios lo prosperaba en todo. Y lo vemos ahí en este recuento de su vida y diciéndole a sus amigos que él fue un hombre que de verdad sobre él estuvo la presencia de Dios y que tenía, dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, o sea, mis vacas, en otra traducción para tener un poco de más claridad, dice, cuando mis vacas daban leche en abundancia y mis olivares derramaban ríos de aceite, o sea, la bendición que tenía era muy, muy grande. Pero él sentía que ya no contaba con eso, que ya no tenía, y eso es natural que lo sienta un ser humano. Cuando uno pasa por la aflicción y está clamando y está buscando cómo salir y no sale, a veces es normal que la persona sienta que Dios como que ya ni le escucha, ¿no? Por eso hay gente que opta más bien por no clamarle más a Dios. Ahí es lo triste de la vida del cristiano cuando no ha probado no ha gozado y no recuerda los deleites que es tener a Dios. Porque cuando uno ha gozado y sabe de la misericordia, de la grandeza de haber sido rescatado, de haber sido librado, y uno pasa los momentos de tribulación, uno recuerda esos momentos en que, oh, Dios hizo un milagro, cosas grandes, eso lo anima y lo motiva. ¿Para qué? Para decir, bueno, si Dios estuvo allá conmigo, pues Dios me ayudará ahora, aunque la situación no vea que me esté cambiando, Dios me va a ayudar.
Job reconocía y recordaba que él contaba que el pueblo a él lo reconocía, que era el pueblo el que lo reconocía como un hombre justo, como un hombre recto, y a él lo respetaban. Ahí ahora no cuenta con el respeto. La gente lo ha olvidado. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, o sea, recuerde que los tribunales estaban en la puerta de la ciudad. Ahí estaban, digamos, los jueces, los que dictaminaban la justicia. Allá se acercaban los que tenían algún pleito y allí Job hacía parte de los hombres que estaba en los tribunales del pueblo y lo reconocían por la autoridad que tenían. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban en pie. O sea, los jóvenes cuando me veían me hacían calle, se apartaban para que yo pasara. Y los ancianos al verme se ponían de pie. Este era un hombre absolutamente respetado. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. O sea, aún los gobernantes, los que tenían autoridad en el pueblo, en la ciudad, bajaban la voz, la lengua se les quedaba pegada a su paladar. Mire la historia de un hombre que vivió y que recuerda un pasado donde fue reconocido. No era solamente la boca de él la que lo estaba defendiendo ante sus amigos. No era él. Él sabía que que en el pueblo la gente lo veneraba. Pero también nos puede traer a la memoria cómo es que Dios permite cosas y cómo es la actitud del ser humano. Que el ser humano, cuando el hombre vive su momento difícil, entonces el ser humano es capaz de abandonar. El ser humano es capaz de alejarse y es capaz de señalar. Y que como el ser humano a uno lo busca es en el tiempo de prosperidad, cuando está bien, pero cuando está mal, ¿quién lo va a buscar? ¿Para qué buscar a un endeudado? ¿Para qué buscar a alguien que le fue mal? ¿Qué me podrá ofrecer a mí? Pero bueno, creo que todo este relato de la Biblia y lo que Dios está haciendo en este tiempo nos debe dejar una gran reflexión a todos. Hay que ayudar aún al que está caído, porque mire lo que hacía Job. Job defendió a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los débiles los ayudó. Libró a los que fueron puestos a juicio y los victimarios los querían destruir, pero estuvo ahí para defenderlos y estuvo ahí para librarlos. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Decía, uy, bienaventurado, qué hombre, decía, qué persona respetable. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Así que este hombre, si un pobre recurría a él, lo ayudaba, lo ponía a salvo. Al huérfano que no tenía quien lo ayudara, él extendía su mano y socorría al huérfano. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Los que estaban, esa bendición del que se iba a perder, está hablando de aquel que aún estaba a punto de morirse, del que estaba ya en sus momentos finales,
dice, me bendecían a mí, aún los moribundos, los que ya quedaban en el último instante, me bendecían a mí, y aún las viudas se alegraban. El corazón se llenaba de alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Así que él era un hombre, y esa es la historia que está recordando, que está trayendo, que está presentando delante de sus amigos quién era él, porque a él le han dicho todo lo contrario. El resultado de estar aquí es por lo injusto, porque dejaste a la viuda, porque al pobre y al necesitado, porque ahogabas, porque le tomabas prenda al pobre. Y aquí Job tiene que decirles, no era así. No era como ustedes suponen. A mí la justicia y la rectitud era mi vestidura. Ellas eran como el turbante, como lo que cubría la cabeza. Ser un hombre recto y ser un hombre justo era el principio que me asistía como ser humano. Yo era ojos a los ciegos y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y la causa que no entendía me informaba, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Oiga, este versículo es importantísimo, porque Job también reconoce que había cosas que cuando había alguna situación que venía a él y el asunto era difícil de comprenderlo, él era una persona que indagaba, o sea, no hacía un juicio a la carrera. Cuando había algo que no era fácil, él hacía una investigación completa y dice, me informaba, se documentaba, era diligente en conocer cuál era la causa, por qué estaba así, o sea, trataba en lo posible de que las cosas se hicieran de una manera absolutamente recta. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era su padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, yo aplacaba la furia de los malvados, de aquellos impíos que querían devorar a sus víctimas y las libraba de su poder. Por eso era un hombre que aplicaba la rectitud. Oiga, qué lección tan impresionante que puede uno ver en la Biblia de una persona temerosa de Dios. Un hombre que teme a Dios puede tener estas cualidades, debe tener estas características. Tal vez no tenga riquezas, pero no tenga muchas cosas que dar, pero para ayudar a alguien no se necesita tener mucho dinero, no se necesita sino tener un corazón y desearle aún a aquella persona que no lo aprecia a uno, que no le ame a uno, pero qué bueno que uno siempre se levante y ore por esa persona, que esté pidiéndole la regla de oro, lo que acabamos de pedir, que esté pidiéndole al Señor que no le vaya mal, que Dios lo ayude, que no esté pidiendo, ojalá el Señor lo reprenda, no. Mira, había una persona que cuando veía a alguien que estaban, dice, los colmillos, alguien se lo quería comer ahí, dice, no, pues eso será por malo, eso no le estará pasando por buena gente, porque ese es el pensamiento. Pero Job decía, ese no era el vestido que me cubría a mí, ese no era el principio, ese no era el espíritu que me asistía. Yo era una persona que procuraba indagar y librar aún aquel que era señalado. Por tanto, por esa causa Job creía que Dios lo prosperaría, que Dios lo iba a ayudar y lo iba a mantener así, o sea, él se iba a mantener intacto, él obró en el sufrimiento de muchas personas, pero él nunca pensó que él iba a tener sufrimiento.
Él vio a los moribundos, pero él no pensó que iba a tener un fin triste. Él vio a los pobres y él no pensó que le iba a venir pobreza. Porque a veces uno como que su estandarte, su fortaleza, su firmeza se convierte en las cosas que ha recibido de Dios. Y ahí es donde uno falla, porque no es mis pies y mi vida no está fundada en las cosas que yo he recibido, en las bendiciones como llamamos, que hemos recibido de Dios. No, ahí no están, esa no es la piedra donde estoy fundado, no es en las posesiones, no es en la salud, es en el Dios que hemos creído. Así que Job dice en el versículo 18, mira, yo decía, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré los días. Yo creía que moriría en mi propio lecho. Yo creía que tendría muchos años de vida. Yo creía que iba a quedar, a morir ahí, que como de un suspiro ahí, que yo llegue a mis años y me vuelva un viejito, y cuando ya Dios me recoja, yo apenas sienta como un suspiro y me vaya. Pues yo he oído a gente así yo he oído a un hermano que dice, yo quisiera morir así. Bueno, eso es lo que uno quisiera. Pero las cosas no van a suceder como uno quiere, sino como Dios tiene planeado, porque Dios tiene un plan para mi vida. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Creí ser como un árbol plantado junto al agua, con verdes ramas, bañado del rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Mira, nadie me faltará a mí el respeto, ni jamás perderé mi buena fama. Él creía eso. Pero mira al instante que llegó. Así que por eso la firmeza de uno, porque Job está diciendo, yo creía, ya no creo así. Yo esperaba que eso, ya no, porque mi vida me dio un giro terrible. Y este es el recuento para una reflexión, porque uno tiene que recontar de la vida para hacer una reflexión. Y en estos últimos versículos dice, contaban con el apoyo y el respeto de quienes le conocían. O sea, él contaba, él tenía el respeto, me oían y esperaban y callaban mi consejo. O sea, ante mí todos guardaban silencio y esperaban recibir de mí una orientación. O sea, ese consejo, nadie me contradecía, ni mis adversarios. Nadie replicaba contra mis palabras, sino que aceptaban con gusto mis razonamientos. Así que cuando él hablaba, nadie se levantaba, sino que decían, oiga, es así como dice Job. Esa es la orientación. Eso era lo que yo estaba esperando. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. O sea, yo les sonreía y no podían creerlo cuando yo les sonreía. Mi rostro sonriente animaba a muchos, los reanimaba. Solo al verme en mi cara, ya la gente cobraba ánimo. Oiga, qué lindo, porque a veces uno con la cara, hay gente que somos con una cara como cara de piedra, que siempre que nos ven, la gente dice, oye, usted está bravo. Bueno, yo soy uno de los que me pasa eso. Yo no tengo como esa cara de sonriente. Qué bueno, hay gente que tiene una cara de siempre una alegría.
Por ejemplo, yo recuerdo al hermano Luis Antonio. Ese hombre fue impresionante en su vida. Y el hermano siempre era con una sonrisa, además tiene una dentadura muy bonita, pero le mantenía una sonrisa. Un hermano que comenzó recogiendo cartones y plásticos y cargaba en una zorra. Ese era un hermano que reciclaba, un hermano que no sabía de letras, pero que conoció a Cristo. Y un hermano generoso que ayudó. Ahí estaba reflejada, en esta historia estaba reflejada, este hombre, cuando había que ayudar a alguien, lo ayudaba. Le apretaba a uno la mano, tenía una mano grandota y se la apretaba durísimo, pero siempre lo asistió una alegría. O sea, solamente el ver a personas como él lo animaban. Qué lindo la vida de las personas que dejan una historia que es digna de recordar. ¿Por qué? Porque traen aliento a la vida, porque traen fortaleza a la vida de uno. Hay gente que ha dejado huella. Yo creo que nosotros en el Señor fuimos llamados para dejar una huella. Que alguien pueda decir algo de nosotros. A ello debemos nosotros tener esa meta. Que si yo no soy así, que yo no soy sonriente, pero alguna cosa, si yo no tengo esa cara para sonreírle, pero yo alguna cosa debo tener. Alguna cualidad Dios puso en mí. ¿Para qué? Para que se resalte, para que por ella me recuerden. Job tuvo muchas cosas lindas por las cuales la gente lo había recordado, lo había respetado. Él gozó de tantas bendiciones que hasta los moribundos lo bendijeron. Yo establecía mi autoridad sobre ellos y decidía lo que debían hacer como un rey al frente de sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba. Este es el final de este capítulo. Él era un hombre que establecía, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Creo que una vida así vale la pena recordarla. Yo creo que si de algo nos deben recordar, es porque lo que hizo Dios no fue en vano. Lo que hizo Dios ha sido muy grande y esta obra de Dios debe realmente impactar. Dios sí cambia a la gente. Dios sí nos cambia. Dios sí nos hace personas que nos rodean, porque Job habla de su familia y dice, me rodeaban los hijos. Que Dios nos ayude para que los hijos no se vayan, sino que nos veamos el respeto de nuestros hijos por nuestra manera de proceder con ellos, así como el respeto, porque a veces uno tristemente logra el respeto de muchas personas, pero de su propia familia no lo logra. Pero qué bueno que la obra del Espíritu Santo es capaz y es poderosa para alcanzarnos a todos, que usted goce del respeto de su esposa también, que usted sepa que usted tenga que un día hablar diciendo, mi esposa me ayuda, me reconoce porque sabe que yo soy un hombre recto, porque yo sabe que yo soy un hombre fiel, porque sabe que yo procuro, aunque tengo mi carácter, aunque tengo estas cosas, pero yo procuro mantener una vida recta, hacer las cosas bien. Qué lindo que a uno lo recuerden por esas cosas lindas que Dios ha hecho. Bueno, creo que el tiempo se ha pasado, Dios mío, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.
Él es bueno. Él es bueno. Y aunque estés en la condición de Job, te la cambia. Te puede dar alegría. Puede hacer que su boca vuelva a tener una sonrisa. Y el llanto, porque Él va a enjugar las lágrimas de los ojos de todos. Él va a consolar a los enlutados. Claro que los consolará, los bendecirá. Señor Dios Todopoderoso, gracias por su bendita palabra. Gracias porque en esta mañana, oh Dios, una vez más nos ha sido propicio, porque en este día la misericordia de Dios la seguimos sintiendo, nos sigue favoreciendo la gracia, el poder del Altísimo sigue estando con su pueblo, la obra tuya se sigue perfeccionando y tú sigues alcanzando a muchos perdidos. Este testimonio de la obra tuya en muchas personas, en familias, oh Dios, hará que muchos tomen la decisión de seguir al Señor. Habrá gente que va a ser respetada, que es respetada, Señor, que le van a reconocer la autoridad que tú les has dado a ellos, Señor. Permite que esa gracia esté en su pueblo, Dios mío, que los seres queridos, que los conocidos, que la gente pueda decir verdaderamente este es un hombre, esta es una mujer, este es un joven, esta es una jovencita de Dios, que sigue los caminos de Dios, que la gente espere el consejo de nosotros, espere alguna palabra, porque es como la lluvia a la tierra sedienta. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no serán nuestras palabras, son las palabras de Dios en nuestra boca, las que alientan y animan el corazón del hombre y lo fortalecen para seguir caminando y viviendo para el Señor. En el nombre de Jesús, bendice, oh Dios, a este pueblo que está recibiendo la palabra. Señor, gracias por ella, gracias por la obra en nuestra vida, por la esperanza que tú nos das. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo.